Ya, entonces, como les decía, bueno, nuestra clase número 17 y tiene que ver con, vamos a hablar hoy día sobre la famosa ciudad higiénica, ¿ya? Espero que les guste esta clase, está hecha con harto cariño, es un tema que a mí me gusta bastante, del cual he tenido la posibilidad de investigar harto, así que si tienen cualquier duda, quieren profundizar en algo, es cosa que solamente me interrumpan y le damos con la profundización sobre ese tema. Ya, nosotros en la clase anterior estuvimos hablando sobre la conformación de este sujeto popular urbano, ¿ya? Hablamos de cómo eran los campesinos, cómo se fue dando el proceso de campesinización, eh, que se dio hasta mediados del siglo XIX, y cómo también se fue dando este proceso de descampesinización, que en el fondo la migración de los campesinos hacia la ciudad, y por lo tanto la transformación del campesino al proletariado, es decir, de una persona que ya no ofrece su trabajo y no recibe a cambio comida, sino que a cambio de su trabajo recibe un salario, ¿ya? Y eso es, el proceso de proletarización se da única y exclusivamente en las ciudades. Sobre eso fuimos conversando, también hablamos un poco de los criollos y cómo se fue dando la transformación en la idea de ciudad entre la ciudad colonial y ya la ciudad como criolla y burguesa de la independencia. Por lo tanto, bueno, de lo que hemos hablado hasta ahora es de la ciudad que sabemos que hay una ciudad previa o una memoria previa a cuando llegan los españoles, que es esta ciudad incaica indígena, de la cual no hablamos porque no entra dentro de los márgenes occidentales de ciudad. Eh, Luego hablamos, bueno, de la ciudad colonial y hoy día vamos a hablar de lo que es una ciudad como republicana y de lo cual hemos hablado que es una ciudad higiénica, a partir de, como estudio de caso de alguna manera, el barrio La Chimba. Desde ahí vamos a trabajar esta idea de la ciudad republicana e higiénica. Entonces, bueno, de lo que alcancé a hablarles la semana pasada es sobre que esta se inicia más o menos en 1850 y se va a extender este tipo de políticas hasta 1930 cuando cambian un poco como las dinámicas, porque en 1930 se van a empezar a establecer las primeras como toma de terreno a propósito de un aumento de migración que va a haber y van a empezar a surgir como otras necesidades. Pero mucho de lo que hablemos ahora va a quedar presente en la forma de entender la ciudad hasta el día de hoy. La clase que hoy día yo les voy a presentar está basada en este artículo que se llama Reforma Urbana e Higiene Social en Santiago de Chile, la tecnotopía liberal de Benjamín Vicuña Maquena, 1872-1875, y los autores son César Leighton y Rafael Huertas. Es del año 2012 esta investigación y en esta está basada mi presentación y como lo que yo he recabado. En algún momento creo que les conté que yo tuve la posibilidad, porque me becaron, de hacer un diplomado y bueno, mi profesor fue César Leighton y por eso sé sobre este tema y me interesó mucho cuando supe sobre estas cosas porque creo que yo en pregrado, yo de ser una persona que estudió historia, nunca supe sobre estas cosas y menos en los colegios es algo que aparece como que uno no tiene tiempo en el fondo de darse el espacio para estudiar este tipo de cosas que quizás no parecieran ser tan importantes con respecto a otras. Entonces, por eso me importa si es que ustedes quieren averiguar más, que sepan desde dónde yo estoy sacando la información. Y además también esto lo voy a complementar con cosas que yo sé que me acuerdo, que aprendí en algún lado, no recordaré sus fuentes, pero que he aprendido en alguna parte. Eso. Eh, bueno, nosotros vamos a hablar de una reforma que se hizo en la ciudad de Santiago de la mano de este personaje que es Benjamín Vicuña Maquena. Lo pueden ver solo a su izquierda y acompañado por su esposa hacia la derecha. Benjamín Vicuña Maquena era un liberal, ¿ya? De tendencia conservadora, o sea, de pensamiento liberal, pero más de la línea del grupo de los conservadores, quien él en algún minuto se tuvo que ir exiliado, por allí por los años 50. eh, Se fue exiliado y se fue a viajar por Europa y Estados Unidos. Y en ese viaje fue que él conoce conoce como diferentes como escuelas de pensamiento
que los sorprenden muchísimo y que lo hacen comparar a esos lugares. Por ejemplo, París lo compara con Chile y se da cuenta que Chile está en un total atraso. Va a ser Vicuña Maquena que nos va a traer aquí a Chile cuando recién se están conformando estos estados-naciones, el famoso positivismo científico. En el fondo, él ¿qué nos va a traer? Esta idea de la modernidad, de que el desarrollo social va a estar asociado a una modernidad y que la modernidad en el fondo se va a alcanzar entre una mezcla entre las ideas científicas y los proyectos políticos. Por lo tanto, esto es súper importante, que toda la política ya desde este momento va a estar muy relacionado con lo que se piense en las universidades, en las academias y lo que se haga a través de la ciencia. Eh, y Vicuña Maquena en el fondo lo que va a aspirar es que Chile y especialmente Santiago desarrolle una modernidad poshispana que deje atrás un poco lo que nos proporcionó el Imperio Español y todo lo que se vivió durante la colonia, porque consideraba que eso era parte como de un pasado barbárico, como más salvaje o más atrasado. Y él ve evidentemente a París como el futuro, ¿ya? Entonces, y las reformas que él va a implementar es cuando él asuma como intendente, como bien aparece al principio, entre 1872 y 75, pero son reformas que después van a permanecer en el tiempo. Eh, y eso, de Vicuña Maquena, si bien fue un personaje que hizo de todo, fue periodista, fue científico, político, escribió sobre literatura, etcétera. Hace muy poco que empezó como, por así decirlo, un estudio más acucioso de él cuando se establece el Museo Benjamín Vicuña Maquena, que está al lado de Plaza Dignidad o Plaza Italia, como quieran llamar, y desde entonces que se ha visto como una recuperación de su pensamiento y de las cosas que ha hecho. Ya diríamos que del año 2000 más o menos que se empieza a estudiar como en profundidad Vicuña Maquena. Eso como dato. Eso. Ya, ¿y de qué se va a tratar? Bueno, como las ideas principales que va a traer Vicuña Maquena de este viaje que va a hacer desde su exilio. Ojalá todos pudiéramos vivir un exilio así, tan provechoso intelectualmente. Bueno, él se va a dar cuenta a propósito de su viaje e insisto, lo que más le va a marcar es cuando llegue a París y en París se va a encontrar con las reformas que hizo Napoleón III de la mano del barón, ¿cómo es el apellido de este caballero? Haussmann, quien, ¿se acuerdan cuando yo les mostré el Palacio de Versalles y les mostraba los grandes bulevares que se hacían, que era como una de las características de la ciudad industrial, que eso es como siglo XIX, fines del siglo XVIII, principios del XIX? Bueno, Vicuña Maquena se va a encontrar con que las antiguas callecillas medievales que componían París se eliminaron y se armaron las tremendas avenidas llenas de árboles donde pudiese circular cualquier persona eh, con el propósito, bueno, él ve esto y se sorprende y dice, wow, esto es lo que tiene que pasar en Chile porque en realidad ya todavía estamos con esta herencia monárquica, que para él es sinónimo de lo pasado y lo barbárico. Entonces, él va a creer que la ciudad va a ser una forma de llevar a cabo todas estas ideas liberales y burguesas que está desarrollando y con la cual está como muy impactado. Y en el fondo va a ser como la ciudad un referente de cómo llevar adelante lo que es lo civilizado, la civilización. Y él va a buscar en Santiago instaurar esta ciudad burguesa y liberal con el propósito de superar una barbarie. Y él dice que la barbarie tiene una doble dimensión, la barbarie aquí en Santiago. Por una parte, somos bárbaros o somos salvajes de alguna manera o más atrasados porque somos de naturaleza americana, es decir, por nuestra naturaleza indígena e incaica, ¿ya? Son tres en realidad como las dimensiones. La dimensión americana es como somos atrasados porque somos herederos de los indígenas y además somos herederos de los incaicos, que son todos unos atrasados. Y además queremos superar esta barbarie porque también tenemos un pasado que es español y es como de la época colonial, que eso también nos hace
totalmente como atrasados. De hecho, él va a decir que en el fondo eso nos hace personas sumamente como sumisas y subordinadas como otros poderes. En cambio, él lo que quiere generar es una ciudad como de nuevos ciudadanos, como de nuevo, como con esta idea de que puedan como desde su racionalidad tomar decisiones y ser libres. Puras ideas ilustradas. Y bueno, aquí hay un poco una frase que extraje de Vicuña Maquena que dice: España fue la tradición y Europa el cambio. España fue el pasado y Europa fue el presente y el futuro. La imagen de una Europa sin España arraigó fuertemente en los grupos predominantes. Con ello, el juicio sobre el europeo adquirió un tono generalizadamente positivo, en tanto que el juicio sobre el español adquirió un tono negativo. Esta idea de Europa y especialmente de Francia o de Alemania o de Inglaterra como focos de la modernidad y del futuro, de hecho son ideas que hasta el día de hoy prevalecen, ¿ya? Prevalecen y todavía, si ustedes se fijan, todos tenemos la idea de que todo lo que pasa en Europa es como sinónimo de futuro y de adelanto y de modernidad. En este momento, Vicuña Maquena, para él va a estar la diferencia entre España, que España efectivamente en estos momentos está mucho más, como que está mucho más arraigado en viejas prácticas que lo que está haciendo Francia o Alemania o Inglaterra, ¿ya? Entonces él va a quedar, como les insisto, tremendamente deslumbrado de lo que está pasando en París. Que insisto, que cualquiera de nosotros que vaya para allá va a tener la misma impresión, ¿ya? No es algo propio de Vicuña Maquena y no lo juzguemos tanto por eso. Estoy segura que cualquiera de nosotros que vaya para allá va a tener la misma opinión sobre esa parte de Europa. Entonces, bueno, como les comentaba, el primer paso es como ya su viaje por Europa y conocer como ciertos aspectos. Resulta que él se sorprende mucho, no voy a leer esta cita, va a quedar ahí para que ustedes la lean si que tienen ganas, pero desarrolla como una idea como del futuro, de cómo va a ser el futuro, y para él el futuro es tremendamente tecnológico, y donde la tecnología en el fondo le va a facilitar las cosas a las personas, porque lo ven en Europa, que hay como, por ejemplo, hay pseudos teléfonos y cosas así, está también, ya hay energía eléctrica, que ya hay un desarrollo científico súper amplio que lo va a dejar anonadado y que va a decir, oye, esto es lo que nos va a solucionar todos los problemas que tenemos en Chile. Y como yo les decía, él se acerca a lo que es esta corriente del positivismo, que va a estar como sustentado en dos grandes ideas científicas. Por una parte es el evolucionismo y por otro el degeneracionismo. Yo sobre esto les hablé el año pasado, pero se los voy a volver a comentar porque a mí me parecen interesantes. Ambas teorías en la actualidad están súper deslegitimadas, pero en esta época fueron como la revelación. El evolucionismo está arraigado en toda la teoría que desarrolla Charles Darwin sobre que el ser humano actual es producto de la evolución de ciertas especies. Por lo tanto, cambiando la idea de que el ser humano nace porque Dios lo creó, Charles Darwin en el fondo da el argumento científico para decir que el ser humano es la evolución de muchas especies, que de hecho son especies que surgen como desde seres acuáticos hasta lo que hoy día podemos encontrar como el ser humano propiamente. Y de allí salió una idea que es el darwinismo social, que hablaba de que quienes se encuentran o quienes son más cercanos al Homo sapiens sapiens son más evolucionados que aquellas especies que son anteriores al Homo sapiens sapiens. Entonces, la comparación, cuando miraban, por ejemplo, al Homo erectus y lo comparaban fisiológicamente con, por ejemplo, la cultura afrodescendiente, decían, bueno, parece que los negros son mucho menos evolucionados que nosotros porque son fisiológicamente más parecidos al Homo erectus o derechamente al mono, ni siquiera a otras especies como de la familia de los homínidos. Entonces, se aplicó el evolucionismo para establecer diferencias sociales entre los seres humanos, ¿ya? Donde algunos eran más evolucionados racialmente y eso también los hacía más evolucionados de manera social. Recuerden que a partir del tamaño del cerebro, cuando se hizo comparaciones entre el tamaño craneal y del cerebro de las mujeres con los monos, se descubrió que eran medios parecidos y que por lo tanto de allí se sacó la conclusión de que las mujeres eran menos evolucionadas que los hombres. Y de allí que las mujeres
para esta época hubiese un argumento científico para dejarlas de lado de un montón de cosas y considerarlas, por lo tanto, inferiores que los hombres. Sabemos que esas ideas están totalmente erradas, que están totalmente destruidas, pero si bien científicamente están destruidas, socialmente pareciera que todavía no están desarraigadas de la sociedad. Y el degeneracionismo quiere decir que la mezcla de razas lo que puede provocar es una como decadencia en la raza humana. ¿Ya? Se supone que el Homo sapiens sapiens es lo mejor de una raza, lo mejor como de esta evolución que han tenido los homínidos, es lo más alto, y por lo tanto, si ese Homo sapiens sapiens se mezcla con otro tipo de raza, por ejemplo, con un afrodescendiente, se va a degenerar, como que va a involucionar, por así decirlo, va a perder ciertas características que lo hace ser superior con respecto a otras razas. Por lo tanto, las políticas que habían en esta época, se habla de la eugenesia, que la eugenesia es como la limpieza de la raza, ¿ya? Y el poder sacar desde la ciencia una raza como más pura y evitar como la mezcla para que así las personas como que, o la raza humana no se vea perjudicada y cada vez sea como mejor y más pura. Ese degeneracionismo, es decir, como esa idea o esas señales de que la raza está empeorando, ¿en qué se sustentaban? En dos elementos. Por una parte, el biológico, es decir, de ver a gente que tenía cierta color de piel, color de pelo, cierta fisionomía como ciertas características físicas que lo hacían con lo cual reconocíamos que eran como más inferiores que la raza superior y la raza o los Homo sapiens sapiens, y también en aspectos sociales, ¿ya? Esta degeneración era también una decadencia social. Esta gente normalmente se le vinculaba a problemas como eran nómades, eran poligámicos, eran indisciplinados, se dedicaban a cometer ciertos delitos. Entonces, el degeneracionismo no solo era a través de la biología, no solo a través como del aspecto biológico, bien digo, sino que también desde el aspecto social. ¿Tienen alguna duda hasta acá sobre este tema? No, profe. ¿No? ¿Se entiende o no? Sí se entiende bastante bien. ¿Sí? Igual de esto yo les hablé el año pasado, entonces, y probablemente ustedes esto en biología ya lo deben haber visto, o quizás años antes en historia también seguro que ya lo sabían y también quizás lo han escuchado por allá, pero es súper importante que no nos olvidemos de estas ideas porque, como bien yo les digo, quizás desde la ciencia tenemos muchos estudios que han desmentido todas estas teorías. Insisto que en términos culturales pareciera ser que no están tan desarraigadas, que seguimos mirando al europeo como alguien superior, y por lo tanto todo lo que hace el europeo parece ser más moderno y civilizado que lo que hacen, por ejemplo, los pueblos indígenas, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo se lleva a la práctica? ¿Y cómo fue que pensó Vicuña Maquena? Esto es lo que él aprende en sus viajes por allá, con quienes conversa, lo que lee, etc. Y aquí viene la diferencia. Y esto, ojo, no lo hace solo Vicuña Maquena. Por ejemplo, en Argentina, el Vicuña Maquena de Argentina vendría a ser Sarmiento, y Sarmiento impactó en cómo es Buenos Aires, ¿ya? Entonces, el positivismo científico divide a la sociedad en dos, o plantea esta división de la sociedad. Ahí está. Por una parte se encuentra lo que es la barbarie, esta es típico la división entre barbarie y civilización. Por una parte está la barbarie. ¿Quiénes son la barbarie? Y por eso era importante hablar de los sujetos populares, porque en Chile Vicuña Maquena va a decir que la barbarie son los campesinos. Son esos campesinos que son herederos como culturales de los indígenas. Recuerden, indígenas que eran nómades, que practicaban la poligamia, que eran indisciplinados laboralmente, y además eran herederos de este pasado latifundista y agrario, que es el colonial, que habla de gente que siempre es subordinada. Porque recuerden que en esta época estamos con la famosa descampesinización, es decir, cuando el campesino, los labradores, los peones, se trasladan del campo a la ciudad. Entonces llegan, ya, dale Sofi, que te vaya súper bien.
Entonces, hablamos de campesinos que se van del campo a la ciudad y llegan con una serie de prácticas que para la gente que estaba viviendo en la ciudad como Vicuña Maquena van a decir, oye, estos son la barbarie, son lo peor, son como lo más, como, son personas como que incluso, de hecho, Vicuña Maquena tiene unos extractos que habla como siempre usan ojotas y unos pantalones horribles, como que hasta en la vestimenta se nota como lo barbárico y lo salvajes que son. ¿Qué dice de este grupo de personas que forman la barbarie? Resulta que se habla en esta época de los famosos miasmas. Los miasmas, creo que también les hablé de esto el año pasado, son eh, como enfermedades, por así decirlo, que se transmiten incluso a través como de los olores. Son enfermedades que se dan, bueno, son biológicos evidentemente, son, espérenme, déjenme, porque hay un término como miasma, que, son emanaciones, eso, que ese se me olvidaba como el concepto, son emanaciones pestilentes que huelen mal, y de hecho, a través del positivismo científico es que va a surgir la idea del buen olor, porque el positivismo científico va a asociar ciertos malos olores a esta idea de miasma y a esta idea de la decadencia y de la barbarie. ¿Ya? Entonces, la idea de tener jardines, de tener plantas, de valorar, por ejemplo, el olor de las flores, viene única y exclusivamente de esta idea y del desarrollo del positivismo científico. ¿Ya? Esto es súper importante. Entonces, los miasmas, que son estas emanaciones, estas enfermedades que contagian a la gente, van a estar asociados a formas de vivir y a ciertos grupos sociales que son como los barbáricos, es decir, gente pobre, gente vinculada como a pueblos indígenas y que en este como evolucionismo están en escalas inferiores con respecto como a grupos sociales blancos y más elevados, ¿ya? Y se dice que estos miasmas no solo, bueno, y obviamente los miasmas son contagiables, que es lo peor, ¿ya? No es que yo, por ejemplo, tengo una enfermedad y huela mal por mi enfermedad, sino que yo además esa enfermedad se la puedo contagiar a otra persona. Y eso es lo que hace, lo que genera pánico y por lo tanto tomar medidas de aislamiento de esa gente y de división y de segregación social. Esos miasmas no solo son biológicos, sino que también son sociales. Es decir, por ejemplo, un alcohólico también va a tener asociados ciertos olores y ciertos comportamientos y se va a entender que van a ser ciertas enfermedades sociales que también son contagiables y que por lo tanto tenemos que saber marginarlo de lo que queremos cuidar. ¿Y qué es lo que queremos cuidar? La civilización. Una civilización orgánica, una civilización limpia, higiénica, una civilización que esté totalmente saludable. ¿Y quiénes van a ser los representantes de esa civilización? Los ciudadanos. Ciudadanos que van a ser entendidos como los proletarios, es decir, las personas que van a recibir un salario y que viven en la ciudad. A ellos se va a tratar de proteger y se les va a tratar de separar de aquellos que son focos de enfermedad. Y tomando la idea del evolucionismo y del degeneracionismo, resulta de que se va a entender desde el positivismo científico que van a ser ciertos grupos sociales quienes van a nacer con esas enfermedades, con esos miasmas de tipo biológico y de tipo sociales. Se va a llegar incluso a decir que hay gente que nace con ciertas características físicas que los va a hacer propensos a la delincuencia, que los va a hacer propensos al alcoholismo, que los va a hacer propensos a desarrollar ciertas enfermedades. Entonces, de eso se va a basar la construcción y las reformas urbanas que van a haber en Santiago. Va a existir, por lo tanto, la idea de una ciudad, de un espacio más moderno, más civilizado, que tiene que fluir como un cuerpo orgánico, como un cuerpo sano, donde tienen que haber pulmones que logren limpiarnos, que logren limpiar las arterias, tiene que haber un corazón que pueda bombardear, como mucha sangre, y que haga circular, tienen que haber venas, por ejemplo, arterias, donde circule todo libremente, porque eso además va a estar asociado a la idea de capitalismo.
Recuerden que el capitalismo necesita la libertad del mercado y la libertad del mercado en términos concretos, cómo eso se va, esa idea abstracta, cómo se va a llevar a la práctica, bueno, con calles amplias donde no haya atochamiento y donde se pueda dar fácilmente el comercio. Entonces hay mucha relación entre el capitalismo, el desarrollo científico, la política y el desarrollo urbanístico. Nada de lo que se haga en Santiago en esta época va a ser casual y no va a estar asociado a esos tres factores en el fondo. ¿Se entiende o no, chiquillas? Sí, profe. Ya, esto es como desde la teoría. Mañana vamos a ver esto como desde la práctica y lo vamos a ver cómo estas ideas Vicuña Maquena las llevó a la famosa reforma urbana. ¿Cuál fue esa? La reforma urbana de Vicuña Maquena lo que buscó fue segregar, es decir, dividir la ciudad, ¿ya? Entre la moderna, la civilizada, y la barbárica, la salvaje. Ahora, nosotros veníamos ya diciendo que la chimba estaba siendo el lugar que estaba por detrás del río y era donde se estaba situando todos los campesinos que estaban llegando y donde se estaban estableciendo y donde además no solo tenían como a los campesinos, sino que también estaba siendo foco de enfermedad, etc. Por lo tanto, Vicuña Maquena no se va a desprender de esas ideas y lo que él va a hacer va a llevar adelante dos grandes proyectos. Por una parte, la modernización del Cerro Santa Lucía y por otra parte, la instalación de un muro sanitario. Si nos vamos, y él va a establecer, va a definir, él mismo, a través de sus mismos discursos, va a definir dos tipos de ciudades. Va a hablar de la ciudad propia, que va a ser la ciudad que va a ser como la relación con la debilidad, que va a ser una ciudad con pavimento, con aceras, con plantaciones, alumbrado, seguridad, uso de agua potable, etc. Y los suburbios, que va a ser la chimba, para los cuales debe existir un régimen aparte, menos oneroso y menos activo. Por lo tanto, va a ser como lo diferente, la otredad, los suburbios, etc. En términos concretos, ¿dónde se va a dar esto? Bueno, se va a dar donde yo les decía que esto es el barrio La Chimba, el Cerro Santa Lucía está por acá. Y bueno, el Cerro Santa Lucía va a ser uno de sus focos y el otro va a ser el muro sanitario, que el muro sanitario va a ser esta misma división. Esta. La misma división con la cual nosotros habíamos establecido los límites de la chimba va a establecer efectivamente lo que es un muro como instalaciones de diferentes instituciones médicas que lo que se van a preocupar va a ser de higienizar, de limpiar, de limpiar a todo el cuerpo social que existe acá. Porque aquí van a estar los miasmas, aquí va a estar la pestilencia, aquí va a estar lo maligno, aquí van a estar los tumores. Acá va a estar lo limpio, va a estar De hecho, está así como la diferencia, que por eso el color blanco es asociado como a lo higiénico, a la salud. De hecho, incluso el cine, por eso es tan importante que ustedes como que sepan esto, porque de estos recursos se usa mucho el cine para dar la diferencia entre lo barbárico y lo civilizado. Lo civilizado siempre va a estar asociado a colores más luminosos, al blanco, que da cuenta como de la limpieza máxima. Entonces, por eso se ocupan esos colores y el cine lo va a hacer, mientras que los colores café, negro, plomo, etcétera, va a ser como sinónimo de lo barbárico y asociado hasta otra ciudad. ¿Se entiende o no, chiquillas? Sí, profe. Sí, ya, como les decía, esto es una introducción. Mañana vamos a trabajar estos ejemplos y para ver bien cómo se concretaron estas ideas de positivismo científico de Vicuña Maquena.